por este tiempo que nos das, primeramente, para aprender tu palabra. Gracias, Señor, por la maestra, Señor, que está en este lugar. Ahí por mi vida, bendícenos, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, los principios que deseas transmitirnos. En el nombre de Jesús, nos entregamos a ti, disponemos nuestra mente, nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien. Bien, vamos entonces, voy a compartir mi pantalla. Ya. Vamos a ir a la lección número 3. Bien. Eh, Vamos a entrar ya con lo que es el tema número 3. La clase pasada habíamos estado hablando acerca de lo que era la adoración en el Antiguo Testamento, ¿no? Estuvimos viendo la centralidad del templo en la adoración, el tabernáculo, el templo de Salomón, el sistema de sacrificios, tipos de sacrificio, los holocaustos, el día de expiación, los levitas, el sumo sacerdote. Estuvimos viendo también las fiestas de Israel, la adoración individual. Y en la clase de hoy vamos a estar viendo ya lo que es el templo y el sacerdocio en la adoración. También les había dado una tarea, ¿no? Una pequeña tarea que era seleccionar un pasaje del Antiguo Testamento que describe un acto de adoración y les puso un ejemplo, por ejemplo, el sacrificio de Noé en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22, o el cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 18. Entonces ahí ustedes tenían que identificar y explicar, ¿no? Los aspectos claves de la adoración en el Antiguo Testamento según el versículo que ustedes estaban eligiendo. Entonces, ya ahora nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es el Antiguo Testamento, el templo y el sacerdocio, ¿no? Que estos fueron elementos centrales en la vida de adoración del pueblo de Israel. Estos dos elementos, tanto el templo como el sacerdocio, no solamente proporcionaban esa estructura necesaria para el culto, sino que también simbolizaban esa presencia de Dios entre su pueblo y ese deseo de morar también con ellos, ¿no? Entonces, el templo y el sacerdocio en sí desempeñaban un papel vital en la mediación entre Dios y el hombre, entre eso que había sido roto. Y esto reflejaba lo que era la santidad de Dios, como también esa necesidad de purificación y la expiación de pecado. Entonces, en este tema nos vamos a abordar o vamos a estar explorando en más detalle la función del templo y ese sacerdocio en la adoración israelita. Entonces vamos a ver un poco de lo que es su significado teológico, vamos a estar viendo cómo estas instituciones prefiguraban también lo que es la obra redentora de Cristo, ¿no? Y tenemos aquí algunos puntos, pero vamos a tocar como primer punto lo que es el templo, la morada de Dios en la tierra. Entonces, en sí el templo en el Antiguo Testamento era mucho más que solamente un edificio, ¿no? Era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba de manera especial entre su pueblo. Entonces, la importancia del templo radica en ese papel, ¿no? Como símbolo de la presencia divina. Entonces, viene a ser un lugar de sacrificio y el epicentro del culto israelita. Entonces, esa es la importancia del templo en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos ahí, ¿no? El tabernáculo como prototipo del templo. Y es que antes de la construcción del templo, Dios ordenó a Moisés construir el tabernáculo. Entonces, que venía a ser un santuario portátil que acompañaría al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto después de haber sido esclavizados.
Y para esto vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9. Y para esto le voy a pedir a usted, hermano, que pueda leerlo. Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9. Amén, amén, amén. Un segundito. 8 y 9. Dice así. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Amén. Entonces, en este versículo, específicamente de Éxodo, en estos dos versículos, se describe una instrucción, ¿no? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, y el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, el tabernáculo venía a ser ese lugar sagrado donde Dios se encontraba con su pueblo y donde se realizaban los sacrificios diarios. Y su estructura, dividida en el atrio, ¿no? Era dividido entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que simbolizaban la progresión hacia la presencia de Dios. Entonces, con el lugar santísimo reservado también para lo que era el sumo sacerdote, una vez al año en el día de la expiación. Y sabíamos, o sabemos todos, como habíamos visto en la clase pasada, que el sumo sacerdote tenía que estar eh, en constante adoración con su cuerpo, ¿no? Con todo lo que él era, tenían que estar en esa constante adoración. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era la simbolización de esa adoración que era entregada a Dios, por medio de él, obviamente, de toda la adoración que el pueblo hacía. Él era ese símbolo que llegaba a la presencia de Dios con esa santidad para presentarse limpio y presentar sacrificios a Dios, para la expiación del pecado, pero por medio de ese sumo sacerdote es que la adoración del pueblo subía. Por ende, se lo simboliza al sumo sacerdote como esa adoración que subía a la presencia de Dios, ¿no? Que era la adoración del pueblo de Israel. Entonces, el templo de Salomón también lo tenemos aquí, y es que el tabernáculo fue reemplazado por el templo construido por el rey Salomón en Jerusalén, ¿no? Este fue un edificio permanente que se convirtió ya en lo que es el centro de la vida religiosa de Israel. Y para esto me gustaría que pueda leer Primera de Reyes, capítulo 6. Solo va a leer, a ver, denme un momento. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y 2. Amén. Solo Solo 1 y 2, ¿no? Amén. Vamos a leer entonces. En el 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 de alto. amén. Entonces, todo lo que es, incluso cuando vemos este versículo, el título, vemos que dice, Salomón edifica el templo. Cuando vamos nosotros avanzando, dice otros edificios de Salomón, luego sigue el capítulo 8, dice, Salomón traslada el arca del templo. Entonces, lo que es desde Primera de Reyes, capítulo 6 hasta el capítulo 8, se detalla específicamente cómo es la construcción, ¿no? Y la dedicación que se le da al templo. Entonces, el templo de Salomón, vemos en estos versículos que fue diseñado según las instrucciones dadas por Dios y que también albergaba el arca, ¿no? Que era justamente lo que le decía. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 8. Este albergaba el arca y también el arca de la alianza en el lugar santísimo, que
este simbolizaba lo que era esa presencia de Dios. Y para esto voy a leer Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 al 11. Dice así: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa, ¿no? Entonces, en Primera de Reyes se narra cómo la gloria de Dios llenó el templo durante su dedicación. Y eso lo podemos ver incluso y leerlo en otras versiones. Por ejemplo, le voy a leer la versión NTV, que lo dice quizás un poquito más explícito. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9 al 10. Dice: lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Entonces, lo leí desde el versículo 9, me equivoqué, pero básicamente, Primera de Reyes, en el mismo capítulo 8, que era lo que les decía hace un momento, que desde Primera de Reyes, capítulo 6, hasta el capítulo 8, se narra, ¿no? Justamente cómo es que fue diseñado el templo según las instrucciones dadas por Dios y cómo estos, obedeciendo a lo que Dios le decía en cómo tenían que ser, al final del versículo, o casi al final, en el versículo 10, capítulo 11, antes de que empiece ya el otro título que es Salomón alaba al Señor, se ve que fue tan exacto, o que trataron de hacer lo más exacto posible a las instrucciones de Dios, que Dios llenó el templo, ¿no? Durante su dedicación. Entonces, luego tenemos lo que es el segundo templo. Y es que después de la destrucción del templo de Salomón por los babilonios en el 586 a.C., los judíos que regresaron del exilio en Babilonia, bajo Zorobabel, comenzaron la reconstrucción del templo, conocido ya como el segundo templo. Y aunque este templo era más modesto que el de Salomón, seguía siendo también ese centro de culto judío. Y su reconstrucción fue vista como un símbolo de restauración del pueblo de Dios. Entonces, aquí me gustaría, por favor, que pueda leer Esdras, capítulo 6, versículo 14 al 15, y yo voy a leer Ageo. Amén. Esdras 6, 14 y 15 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Amén. Entonces, en Esdras vemos que el profeta Ageo alentó, ¿no?, al pueblo a no desanimarse por la apariencia más humilde del segundo templo, asegurándoles que la gloria de esta casa sería mayor que la del primero. Y también esto es corroborado en Ageo capítulo 2, versículo 9, que dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ese era el significado del segundo templo. Luego tenemos también como símbolo de adoración el templo como lugar de sacrificio, ¿no? Entonces, sabemos que el templo era también el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios prescritos por la ley mosaica. Entonces, estos sacrificios, o más bien lo que hacían ellos dentro del templo con estos sacrificios, eran bien esenciales en cuanto a la adoración israelita, ya que representaban la expiación de los pecados, pero también
la reconciliación con Dios. Entonces, el altar de los holocaustos estaba ubicado no en el atrio del templo, y era el lugar donde los sacerdotes ofrecían animales como sacrificio en el nombre del pueblo. Y esto lo podemos corroborar en Levítico. Entonces, si por favor puede leer Levítico capítulo 1, versículo 3 al 9, y yo voy a leer después Juan. Levítico 1, 3 al 9. Dice, si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y los rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Amén. Entonces, vemos aquí la verificación de que justamente el templo como lugar de sacrificio era también como un altar de los holocaustos, ¿no? Y estaba ubicado en el atrio del templo donde estos ofrecían animales como sacrificio en nombre del pueblo. Y estos sacrificios prefiguraban el sacrificio definitivo de Cristo también. Entonces, y sabemos quién es Cristo, ¿no? El que se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, y esto lo corroboramos en Juan capítulo 1 y versículo 29, que dice así. El siguiente día, siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, estos símbolos o todo lo que se expresa en cuanto al templo prefiguraban ese sacrificio definitivo de Cristo. Y luego viene lo que es el sacerdocio, ¿no? Y la mediación entre lo que es Dios y el hombre. Entonces, ese sacerdocio en el Antiguo Testamento venía a ser una institución divinamente establecida para mediar entre lo que era Dios y el pueblo de Israel. Entonces, los sacerdotes desempeñaban ese papel crucial en lo que es la vida religiosa del pueblo de Israel, llevando a cabo ellos los sacrificios, manteniendo la pureza del templo y enseñando la ley de Dios, no olvidando también que todo lo que es en cuanto a sacerdocio, los sacerdotes venían de lo que era la tribu de Leví, ¿no? Entonces ellos eran exclusivamente apartados por Dios para ser instruidos en cuanto a todo lo que tenía que ver con lo que era el templo. Entonces no podía ser cualquier persona, no podía ser de la tribu de Judá, no podía ser de otra tribu, tenía que ser exclusivamente de lo que era la tribu de Leví, que era consagrada y fue consagrada exclusivamente para esto. Entonces, también tenemos lo que es el origen del sacerdocio arónico, ¿no? El sacerdocio arónico, nombrado así por Aarón, el hermano de Moisés, que fue instituido por Dios como el único linaje autorizado para servir en el templo, que es justamente lo que le decía, según Éxodo capítulo 28:1. Y lo vamos a leer. Dice así. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, Aarón y sus descendientes fueron apartados, ¿no? En ese momento para ministrar ante Dios, y sus funciones incluían lo que era ofrecer sacrificios,
interceder por el pueblo y llevar también el Urim y el Tumim para discernir la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver en Levítico. Y vamos a leer primero Números. Si puede leer Números capítulo 27, versículo 21, por favor, hermano. Dice así Números 27, 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho del Sadrán y por el dicho del Entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Amén. Entonces, ¿usted sabe qué era el Urim y el Tumim? No, no, pastor. Ya, entonces aquí se lo explico. Eh, en sí, el Urim y el Turim son objetos que fueron mencionados, ¿no?, en la Biblia, y estos estaban asociados con lo que era el sacerdocio de Israel. Entonces, específicamente para lo que es con el sumo sacerdote. Entonces, estos eran utilizados para discernir la voluntad de Dios en situaciones que eran importantes, especialmente en cuestión de toma de decisiones o cuando se requería una guía divina. Y la función del Urim y el Turim era, son dos elementos que eran guardados en lo que era el pectoral del sumo sacerdote y un ornamento también sagrado que llevaba sobre su pecho, ¿no? Entonces, estos se mencionan en varios pasajes bíblicos y la naturaleza exacta de lo que eran y cómo funcionaban no se describe detalladamente en la Biblia, pero ha llevado esto a diversas interpretaciones a lo largo de mucho tiempo y en cuestión de la teología, ¿no? Entonces, algunas interpretaciones dicen que eran oráculos de Dios, entonces se cree que el Urim y el Tumim eran usados para obtener respuestas de Dios, generalmente de tipo sí o no, o en respuestas quizás a preguntas específicas, ¿no? Algunas teorías también decían que pueden sugerir quizás haber sido piedras o algún otro tipo de objeto que al ser consultados también revelaban las respuestas divinas. Entonces, o puede ser también que, o bueno, ellos lo ven como esa teoría, ¿no? Luego estaba en cuanto a simbolismo, ¿no? Algunas interpretaciones dicen que estos del Urim y el Tumim eran simbolismos que también se ha propuesto que el Urim, que podría derivarse de una palabra hebrea que es luz, y el Turim, que podría ser más, está relacionado en cuanto a la perfección, ¿no? O la verdad. Y que estos simbolizaban eh, básicamente la revelación de la luz y de la verdad, ¿no? De Dios, obviamente, en la toma de decisiones. Entonces, pero aún hay misterio en cuanto al Urim y el Tumim porque no hay algo exacto. Porque como le digo, la Biblia no lo describe, no lo detalla, pero sí, lo que sí puedo decir es que el Urim y el Tumim eran elementos, ¿no? Que se guardaban en el pectoral. O se ponía más bien el sumo sacerdote como un ornamento y también se lo menciona en varios pasajes bíblicos. Entonces, es por eso que ahorita mismo se lo puede mencionar o lo podemos estar mencionando aquí en la clase, porque eh, estos, o sea, Aarón y sus descendientes básicamente, fueron ellos apartados para, para ministrar ante Dios y dentro de sus funciones, dentro de sus sacrificios o los sacrificios que ellos ofrecían y el interceder por el pueblo, también tenían que llevar el Urim y el Tumim, ¿no? Y esto era importante o de suma importancia porque ellos de esa forma tenían que discernir cuál era la voluntad de Dios. Entonces, en Levítico capítulo 8, de hecho, versículo 1 al 36, se subraya, ¿no? Este sacerdocio, subrayando exclusivamente lo que era la santidad de Dios y también lo que es la necesidad de mediación para que el pueblo pudiese acercarse a Dios.
Entonces, básicamente es eso, es un poquito enredado, pero incluso si usted llega a investigar un poquito más sobre el Urim y el Tumim, se va a dar cuenta de que hay varias interpretaciones en internet porque varios teólogos sacan sus propias conjeturas. No es algo exacto porque todavía hay misterios, ¿no? Ya que la Biblia no proporciona detalles sobre el aspecto físico como tal del Urim y el Tumim. Entonces, o quizás de la mecánica en cuanto a su uso, no lo menciona. Sin embargo, se entiende que tenían ese papel crucial en cuanto a la comunicación entre lo que era Dios y su pueblo, ¿no? Entonces, que era a través del sumo sacerdote en este caso. Y luego de esto, tenemos ya lo que es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, en esta parte, ocupaba la posición ya más elevada dentro de lo que es el sacerdocio y tenía responsabilidades únicas, ¿no? Como entrar en el lugar santísimo una vez al año en el día de expiación para ofrecer sacrificios por los pecados de la nación. Y esto lo podemos leer en Levítico, capítulo 16, que lo vamos a estar leyendo. ¿Bien? Ahí está. Levítico, capítulo 16. Bien, como es un poquito largo, vamos a estar leyendo de 5 en 5, hermano. Amén. Entonces lea del 2 al 6 y yo leo del 7 al 11. Y así vamos leyendo de 5 en 5. Amén. Levítico 16, del 2 al 6, dice: Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra del lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Amén. Puede seguir. Otros 5. Sería hasta el 16. Desde el 11, ¿no, pastora? Desde el 2. Amén. Después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro,
y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Amén. Entonces hasta aquí vamos a leer, y el resto de los versículos nos dicen exactamente lo mismo en cuanto al sumo sacerdote, que estos tenían responsabilidades únicas, ¿no? Que era entrar al lugar santísimo una vez al año, y también el poder ofrecer sacrificios por los pecados de la nación. Entonces, el sumo sacerdote en sí llevaba las vestiduras sagradas, ¿no? Que incluían el pectoral con las 12 piedras que representaban las tribus de Israel, según lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 30. Y este acto simboliza la intersección del sumo sacerdote en favor del pueblo y su papel como mediador ante Dios. Entonces, ese acto que nosotros vemos en Éxodo, que lo vamos a leer, usted va a leer, a ver, vamos a ver, 7 versículos, y yo me quedo leyendo 8. Éxodo capítulo 28. Y yo tendría que leer hasta el 23, ¿no? Del 15 al 23. Exacto. Desde el Ya. 15. Amén. Dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra promirosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Y la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello. Cada uno con su nombre serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales los pondrás a los extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos y los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario.
por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Amén. Entonces, vemos, ¿no? Aquí en este capítulo de Éxodo, cómo todo lo que se menciona en este capítulo o en estos versículos vienen a ser actos que simbolizaban, o más bien todo lo que el sumo sacerdote cargaba en sus vestiduras, simbolizaban la intercesión, ¿no? De ese sumo sacerdote en favor del pueblo y también su papel como mediador ante Dios, y que todo lo que él usaba y vestía tenía un significado, no estaba ahí nada más de adorno, ¿no? Sino que tenía un significado que glorificaba a Dios en todo sentido. Entonces, también tenemos aquí lo que son los levitas, que además de los sacerdotes descendientes de Aarón, los levitas descendientes de la tribu de Leví fueron asignados para asistir en las tareas del tabernáculo y más tarde, obviamente, del templo. Entonces, sus responsabilidades incluían lo que es el cuidado del templo, ¿no? La música en el culto y la enseñanza también de la ley. Y esto lo podemos ver en Números. Si puede leer, por favor, Números capítulo 3, versículos 6 al 8, y yo voy a leer Primera de Crónicas. Amén. Ya. Cuando pueda leer, Números capítulo 3, versículos 6 al 8. Un segundito, pastora. Sí, sí, no se preocupe. Ya. 6 al 8. Es que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y él el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Amén. Luego dice Primera de Crónicas, capítulo 15, 16 al 22. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Usaía, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaciel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededón y Jehiel, los porteros. Así Emán, Esad y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maasías y Benaía son con salterios sobre Alamot. Versículo 21 y 22. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededón, Ehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Entonces, vemos aquí que ellos tenían también sus propias responsabilidades que incluían todo esto justamente, ¿no? El cuidado del templo, unos encargados para una cosa, los otros para la música, los otros para la enseñanza,
Entonces, los levitas en sí aseguraban que las funciones del culto se llevaran a cabo de acuerdo a las instrucciones que Dios les daba, y que el templo siempre se mantuviera santo, ¿no? Entonces, ellos tenían su función y ellos cumplían su función dentro de lo que hacían. Entonces, o dentro de lo que les decían, de lo que se iban a hacer cargo. Entonces, luego de esto tenemos lo que es la pureza y santificación de los sacerdotes. La santidad era un requisito esencial para los sacerdotes, ya que servían en la presencia de Dios. Y esto lo podemos leer en todo el capítulo de Levítico 21. Y establece las normas, este capítulo, las normas de pureza para lo que eran los sacerdotes, ¿no? Incluyendo las previsiones contra la contaminación ritual, como el contacto con cadáveres y también las restricciones sobre el matrimonio. Y estas leyes del Levítico capítulo 21 nos subrayan la santidad de Dios y la necesidad de que aquellos que se acercaban a Él lo hicieran en pureza y reverencia, ¿no? Y cualquier tipo de violación a estas normas que nos resalta este capítulo resultaba en la descalificación del servicio sacerdotal. Y esto lo podemos leer bien en Levítico capítulo 17 al 23. Si lo puede leer, por favor. Levítico capítulo 21, versículo 17 al 23. 17 al 23. Dice así: habló a Aarón y dile, ninguno de tus descendencias por sus generaciones que tenga algún efecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar por el cuanto hay defecto en él, porque no, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Amén. Entonces, cualquiera que violara esas leyes que ya estaban establecidas en lo que es Levítico capítulo 21, era descalificado totalmente para lo que es el servicio sacerdotal. Entonces tenía que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Entonces luego tenemos lo que es el rol del sacerdote en la adoración comunitaria. Y es que los sacerdotes en sí no solo realizaban los sacrificios, sino que también ellos dirigían la adoración comunitaria de todo el pueblo de Israel durante las fiestas y también los festivales, ¿no? Y esto lo podemos ver en Segunda de Crónicas capítulo 30, donde en este capítulo el rey Ezequías restauró el culto en Jerusalén y los sacerdotes jugaron un papel central en cuanto a la celebración de lo que era la Pascua, ¿no? Purificando el templo, ofreciendo sacrificios, guiando al pueblo en la adoración. Y este evento nos destaca la importancia del sacerdocio en lo que es la vida religiosa del pueblo de Israel y su papel en la mediación de la gracia y el perdón de Dios también. También dentro de lo que es este tema tenemos el templo y el sacerdocio como prefiguración de Cristo. Y esto es muy sabido, todos lo sabemos que el templo y el sacerdocio son prefiguración de Cristo. Entonces, el templo y el sacerdocio en el Antiguo Testamento no solo eran instituciones para la adoración como tal, sino que también ellos prefiguraban lo que es la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Y el Nuevo Testamento presenta ya a Cristo como el cumplimiento de todas estas instituciones que estaban, revelando que Él es el verdadero templo
y el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio definitivo por los pecados del mundo. Y es así como se presenta ya en el Nuevo Testamento, sabiendo que Jesús fue un cordero, ¿no? Perfecto, llevado al matadero, y que por medio de él es que nuestros pecados fueron pagados. Entonces ya él se presenta en el Nuevo Testamento como ese sumo sacerdote, pero en el Antiguo Testamento, perdón, tenemos esa simbología todavía. Entonces, también tenemos lo que es a Jesús ya como el verdadero templo. Y es que Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, se refirió a sí mismo como el templo, ¿no? Y esto lo podemos ver en Juan. Voy a buscar Juan, capítulo 2, versículo 19. A ver. Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice así. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, justamente esto era lo que nos decía, que Jesús, o lo que le decía, que Jesús se identificó a sí mismo como esa morada de Dios en la tierra, ¿no? Como el templo, ese lugar donde se encuentra la presencia divina, y básicamente su muerte y resurrección inauguran un nuevo entendimiento del templo también, no como un edificio físico como antes, sino como su propio cuerpo, que ya viene a ser ese lugar de la verdadera adoración. También tenemos a Jesús eh, en el Nuevo Testamento, pero con la simbolización del Antiguo Testamento como el sumo sacerdote, ¿no? Y es que en el libro de Hebreos presenta a Jesús, se presenta a Jesús ya como el sumo sacerdote perfecto, quien no solo entra en ese lugar santísimo celestial, sino que también se ofrece a sí mismo como el sacrificio expiatorio por los pecados. Y para esto me gustaría que pueda leer Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12, por favor, y yo voy a leer Hebreos capítulo 10 al 12. Hebreos 9, 11 y 12 dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención. Amén. Amén. Entonces, aquí mismo Hebreos nos presenta, ¿no?, a Jesús como ese sumo sacerdote. Pero también, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que tenían que ofrecer sacrificios repetidamente, Jesús se ofreció en un solo sacrificio. Entonces fue un sacrificio una vez y para siempre. Y eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 11. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bien, entonces, esto que vemos aquí en Hebreos significa que la obra de Cristo es completa y suficiente para salvación, ¿no? Eliminando la necesidad de lo que eran ya los sacrificios continuos que venían siendo en el Antiguo Testamento. Entonces, ya Cristo viene a hacer ese sacrificio de nuevo pacto, ¿no? Entonces, el sacrificio de Cristo ya ofrece o establece este nuevo pacto entre lo que es Dios y la humanidad. Entonces, reemplazando así lo que justamente decíamos,
los sacrificios con animales que solían hacerse vez tras vez para limpiar el pecado, pero este lo reemplaza con un solo sacrificio, sacrificio de sangre, reemplazando ya el antiguo sistema, ¿no? Y esa mediación sacerdotal, volviéndose Cristo en ese sumo sacerdote una vez y para siempre. Entonces, en la última cena, incluso Jesús declaró: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, según Lucas capítulo 22, versículo 20. Entonces, este nuevo pacto asegura que el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios están basados en la obra redentora de Cristo, quien cumple todas las exigencias de la ley y quien lleva a cabo la purificación final de todos nosotros como creyentes. En conclusión del tema, el templo y el sacerdocio en el Antiguo Testamento eran instituciones esenciales que estructuraban la vida de adoración de Israel, proporcionando esos medios para acercarse a Dios y mantener esa cercanía y esa santidad requerida para estar, ¿no?, en lo que era la presencia de Dios. Y a través de estas instituciones, el pueblo de Israel recién podía experimentar lo que es la presencia de Dios y recibir ese perdón de los pecados y participar de lo que es la adoración en conjunto, la adoración colectiva. Sin embargo, estas instituciones también en el Antiguo Testamento prefiguraban lo que era algo mayor, ¿no?, que venía a ser la venida de Cristo, y se presenta ya lo que es en el Nuevo Testamento como el cumplimiento del templo y el sacerdocio. Entonces, en Cristo, el acceso de Dios ya no está limitado a un lugar físico ni a un sistema sacrificial, sino que se realiza plenamente en su sacrificio único y definitivo ya actualmente. Es decir, estamos en lo que es el tiempo de la gracia, ¿no? Entonces, así el templo y el sacerdocio en el Antiguo Testamento no solo revelan lo que es la santidad de Dios y la necesidad de mediación, sino que también señalan hacia la obra redentora de Jesús, quien trae una adoración más completa y accesible para todos los creyentes. Entonces, si en el Antiguo Testamento, en el tema pasado, veíamos que los sacerdotes se presentaban como esa adoración ante Dios, para que todo el pueblo pudiese entrar por medio del sacerdote y levantar esa adoración a Dios, en esta ocasión, en el Nuevo Testamento, esta adoración que se levanta, o que se levanta hacia Dios, el Padre, va a través de Jesús. Jesús, como sumo sacerdote, lleva la adoración de nosotros como pueblo, que somos ese pueblo colectivo. En conjunto es Jesús quien, como sumo sacerdote, lleva esa adoración ante el Padre, ¿no? Entonces, cuán bonito y cuán maravilloso, se puede decir, es que hoy en día podamos tener esto, ya estar viviendo dentro de lo que es la gracia, ¿no? Antes no se podía, como se dice, estar constantemente haciendo pecados, por así decirlo, ¿no? Pero, y no se podía, digo, porque costaba incluso conseguir los animales que pedía la ley que Dios tenía, tenía un costo monetario. Entonces, no convenía del todo, ¿no? Hablando monetariamente y entre otras cosas, para poder estar cerca de la presencia de Dios no les convenía. Sin embargo, ya en este Nuevo Testamento, cuán maravilloso es saber que tenemos este acceso a la presencia de Dios de forma continua y que nuestro sumo sacerdote está constantemente limpiándonos de ese pecado que, si hubiésemos vivido en el contexto del Antiguo Testamento, no pudiésemos entrar directamente a la presencia de Dios solamente con una oración y ya, ¿no? Tendríamos que hacer más. Y para serle honesta, yo no me veo degollando, ¿no?, algún animalito. Entonces, gracias a Dios, vivimos en tiempo de gracia. Y creo yo que debemos estar agradecidos porque hubieron personas antes de nosotros que no estuvieron en ese tiempo, ¿no? O más bien que vivieron en ese tiempo y no estuvieron en este nuevo tiempo donde estamos viviendo nosotros. Ese tiempo de gracia,
donde nuestro sumo sacerdote es Jesús, y a través de él podemos levantar la adoración continua a Dios por medio de nosotros, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro corazón. Entonces, abarca muchas cosas que ya vamos a ir viendo en lo que es el tema número 4. Sin embargo, eh, por ahora vamos a terminar la clase hasta aquí. Y para finalizar la clase, lo vamos a hacer como siempre con una oración. Entonces, ahí donde está, cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, por esta clase, Señor, donde tú nos has enseñado, Padre, que, Señor, vivir en este tiempo de gracia, Señor, es maravilloso, Señor. Te agradecemos, Señor, por aquel sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario, Padre, para poder salvar nuestras almas y limpiarnos de ese pecado, Señor. Te agradecemos, Señor, porque con tu venida a esta tierra, Señor, aquel sistema sacrificial que había, Señor, en el Antiguo Testamento, hoy ya no está más, Señor, y podemos tener ese acceso directo al Padre por medio de Jesucristo, como esa adoración continua, como aquel sumo sacerdote, Señor, que lleva toda nuestra adoración, Señor, delante de la presencia del Padre. Y es por eso que te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo, porque ustedes en conjunto, Señor, trabajan de forma armoniosa, Señor, brindándonos hoy, Señor, esta gracia que no la merecemos, Señor, mas tú en tu infinito amor y en tu infinita misericordia nos haces partícipes y propicios de ella, Señor. Padre amado, te pido, Señor, por aquellos hermanos que no han podido ingresar a la clase del día de hoy, Señor, que sea usted, Señor, poniéndoles en su corazón que no abandonen, Señor, sino que puedan seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, y poder seguir instruyéndose, Señor, en tus caminos para poder enseñar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por mi hermano también, Señor, que está aquí en la clase, el hermano Joel, que usted pueda bendecir su vida, Señor, que pueda bendecir su familia, Señor, y que esta palabra quede impregnada en su corazón, Señor, de tal forma que él pueda ir buscando más de ti, Señor, llenándose más de tu presencia y poder enseñar, Señor, a otros, impregnar de aquello que él se impregnó, Señor, a otras personas siendo luz, Señor amado. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dándote toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén, mi hermano. Entonces, que el Señor lo bendiga y nos vamos a estar viendo el día miércoles. Amén, que le vaya bien, pastora. Hasta luego. Gracias, hasta luego.